mañana a todos, sean muy bienvenidos. Estamos contentos de estar aquí de nuevo en la casa del Señor, disfrutando un momento tan especial de alabanza como el que hemos tenido. Ha sido muy especial este momento. Y ahora llega el espacio de la palabra del Señor y entonces les voy a pedir que busquemos un pasaje bíblico que está en el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 17. En el libro de Lucas, capítulo 17, en su versos 5 y 6. Ahí vamos a leer hoy la palabra del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Ahí la palabra del Señor. Bendito sea Dios, bienvenidos todos. Dios bendiga el esfuerzo que hacen para estar aquí. Y todos seamos bendecidos, es nuestra expectativa, ¿verdad? Que Dios bendiga nuestras vidas. Damos lectura a la palabra del Señor, libro de Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Cuando son las 11:05 de la mañana, dice así la palabra. Para la gloria del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este árbol, a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, dice el pasaje. Mire qué tremendo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Fue una petición de los apóstoles: aumentanos la fe. Oremos brevemente unos 30 segundos y luego entramos a la palabra, hermanos. Señor, en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos brindas. Un hermoso momento en la casa de oración, exaltando tu nombre. Podemos disfrutarte. Nuestra alma, nuestro espíritu se deleita en tu presencia. Eres nuestro gozo, nuestra paz, nuestra bendición. Gracias, Señor. Ahora háblanos con tu palabra, es todo lo que te pedimos, que ésta llegue a la conciencia, al corazón, a lo profundo de nosotros, que penetre tu palabra y que nos haga crecer, que nos acerque a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Y vamos a hablar bajo ese tema que es, así como tiene el versículo allí, dice: aumentanos la fe. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, dijeron los apóstoles. Así que, así vamos a poner como tema. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el tema será: Señor, aumentanos la fe. La fe es muy importante, ¿verdad? La fe es tan necesaria para la vida. La fe es muy, muy importante. Y nuestra fe es la que nos ayuda a atravesar por la vida, por este mundo, atravesar momentos difíciles y mantenernos todavía en pie. La fe es esa que nos ayuda incluso a tomar decisiones correctas. Hermanos, de manera que la fe es muy importante en la vida. Se pueden perder muchas cosas, pero se dice que nunca perder la fe. Uno de los grandes objetivos de nuestro enemigo Satanás es robarnos la fe. Por eso ataca, por eso atacó a Job. El objetivo de Satanás al atacar a Job, por ejemplo, fue robarle la fe. Que Job retirara su confianza de Jehová y dejarlo como un hombre indefenso,
incapaz, hacer de Job un títere. El objetivo del diablo era robarle la fe a Job. Y sigue siendo el objetivo de Satanás, robar la fe a todos los creyentes, a todo aquel que tiene a Dios por Padre. El objetivo de Satanás siempre es robarnos la fe, dejarnos como un hombre que no sabe en qué confiar y que cuando atraviesa los momentos difíciles de la vida siente que se ahoga, no sabe a dónde acudir y que al final se vaya a apoyar en un brujo. Los que van a los brujos es porque escogen ir al brujo antes de ir a Dios. No tienen fe que el Señor le va a ayudar, sino que la fe es que los brujos se van para allá. Que el Señor reprenda al diablo. El objetivo del diablo es robarnos la fe. Yo quisiera hoy, si los hermanos están atentos y me colaboran, y si pueden ser rápidos, excelentísimo, les vamos a elogiar eso. Quisiera que viéramos el gran capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, pero no vamos a ver en orden los versículos, sino que solamente los que le vaya yo a mencionar. Vamos a ver, para introducirnos a nuestro mensaje hoy, vamos a vernos Hebreos 11, verso 3, dice así, hablando de la fe, Hebreos 11, 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. En otras palabras, por la fe creemos que Dios hizo el universo. Verso 4, dice así, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe ofreció mejor sacrificio. Verso 5, habla de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, por la fe Enoc no vio la muerte. Verso 7 dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor construyó, preparó el arca. Por la fe Noé. También el verso 8, por la fe Abraham salió cuando Dios lo llamó sin saber hacia dónde iba. Pero por la fe ese hombre salió. Verso 11 dice así, por la fe Sara. Mire, por la fe también la misma Sara, cuando ya no estaba en condiciones de dar a luz, esa mujer concibió y dio a luz a su hijo Isaac. Verso 17, por la fe Abraham también ofreció a Isaac en sacrificio. Allí lo tenemos. Cuando fue probado por Dios, verso 17. Ahora saltémonos al verso 23. Dice así, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido también allá en aquel río. Por la fe, hermano, por la fe. Verso 23. Verso 29. Por la fe el mar rojo se abrió. ¿Qué dice? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Qué maravilloso. Verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe. Verso 33. Mire 33. Que por fe, ¿qué cosa? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hicieron grandes cosas. Todo por una sola cosa, la fe. Usted se da cuenta que la fe es muy importante. La fe, hermanos, por la fe es que realmente la fe tiene un instinto, nos da a nosotros, la fe nos da un sentido de lucha, nos entra en acción. La fe es la que nos hace pararnos firmes. La fe en nuestro Dios es la que nos mantiene, hermanos, nos mantiene creyendo a las promesas que nos ha dado en su palabra.
es por medio de la fe. Hermano, por la fe tenemos acceso al trono de la gracia, sí, seguro. Por la fe somos justificados, sí. Por la fe somos salvos. Por la fe es que oramos. Por la fe, hermanos, es que hacemos todo lo que hacemos en la vida cristiana. Por la fe. Se da cuenta que la fe es muy importante. Y Dios honra la fe. Dios honra la fe. ¿Por qué honra a la fe? Porque la fe honra a Dios. Dios honra la fe porque la fe honra a Dios. No creer en Dios y no creerle a Dios deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Hermanos, estos días, el viernes predicábamos en una célula. Qué linda iglesia, hermana Roxana. Tienen ahí con nuestra hermana Marta. Roxana de Asensio como líder, nuestra hermana Marta de colíder y hermano Joaquín que también está a un lado ahí. Qué linda célula, ¿verdad, hermano Ramiro? Hermosa célula, toda una iglesia que tienen ahí. Dios les bendiga y sigan haciendo esa obra, ese trabajo. Y hablábamos, hermano, el tema era ver para creer o creer para ver, era el tema. Y hablaba del pecado de la incredulidad. Y mirábamos lo tremendo de la incredulidad, los pecados y los efectos que tiene la incredulidad. Hermanos, pero en este caso le decía que no creer en Dios deshonra a Dios. Y cuando no se cree en Dios, cuando no se tiene fe en Dios, lo deshonramos. Tanto que muchas de las veces Jesús, cuando fue a algunas ciudades donde no había fe en Él, no creían en Él, mejor se fue y los dejó. Y dicen los pasajes bíblicos, y no pudo hacer allí muchos milagros porque a causa, dice, de la incredulidad de ellos, y los dejó. Se iba de las ciudades, no, aquí no creen en mí. La fe deshonra al Señor, pero la fe honra a Dios y Dios honra la fe. La fe es muy importante. La fe impacta aún nuestras oraciones. La fe influye en nuestra mente. La fe influye en nuestra salud, en nuestra sanidad del cuerpo. La fe impacta cada aspecto de nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestra expectativa para el futuro, todo lo que esperamos. La fe impacta cada área de nuestra vida. La fe es importante, hermano. La fe es importante. Y aquí hallamos a los apóstoles diciéndole, Señor, aumentanos la fe. Claro, es que ellos se daban cuenta de la importancia de crecer en fe, de aumentar la fe, de confiar más en Dios, de conocer más de Dios y esperar más de Dios, tener fe. Hermanos, la fe tiene un elemento tan poderoso y es que la fe cree. La fe cree. Sí, podíamos hablar muchas cosas. Me acuerdo cuando Mardoqueo allá en el libro de Esther, cuando le dijo a Esther, bueno, si tú no te levantas, yo no sé cómo le hará, pero de algún lugar, de alguna parte, si tú no te levantas, tienes que saber que de alguna parte, dijo, nuestra liberación vendrá. Dios traerá nuestra liberación. Él no dice la palabra Dios, pero él se está refiriendo a Dios cuando dice de alguna parte. Hermanos, la fe cree. ¿Se acuerda cuando Amán, el malvado Amán, estaba con toda la determinación de destruir a los judíos? Pero aquí estaba Mardoqueo cuando él dice, de alguna parte, si no eres tú, pero de alguna parte nuestra liberación vendrá. Un hombre, hermano, tenía fe. Y que la fe cree, hermano, aunque las circunstancias se vean adversas, se vean contrarias, se vean difíciles, no haya forma en lo humano. Hermanos, la fe tiene ese poderoso elemento y es que cree. La fe cree. Y le decía hace un momento que la fe tiene ese sentido de lucha. Cree, pero también provoca la acción. Lucha. Dificultad una vez y dificultad otra vez y otro obstáculo otra vez y otro problema otra vez y otro reto y otro desafío, pero la fe permanece y sigue en lucha y sigue en pie y sigue ahí, hermanos, y así es la fe, de manera que la fe, hermano, es tan importante en la vida del creyente. La fe es tan necesaria, tan importante. Ahora,
habiendo dicho esto, nosotros descubrimos cuánta fe tenemos, hermanos, solamente hasta cuando esta es puesta a prueba. Ejemplo, cuando pasamos por las tormentas de la vida, cuando pasamos por las dificultades de la vida, cuando pasamos por los momentos de aflicción, cuando pasamos por los momentos de angustia, ahí es donde miramos el nivel de nuestra fe. Hasta que pasamos por los momentos. Antes de eso, todavía no podemos decir cuánta es nuestra fe, sino hasta que atravesamos en los momentos difíciles y entonces que nos damos cuenta de cuánta fe tenemos. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, hay gente que tiene muy poca fe. Hay otros que tienen una fe bien grande. A uno se les dijo hombre de poca fe, muchas veces. A otros se les dijo grande es tu fe. Como creíste te sea hecho. Y el otro lo voy a dejar, pero no es que no me acuerde, sino que es un estado que es el que tenía Jesús. Daban las cosas por hecho. A Lázaro frente a la tumba. Gracias te doy, Padre. A la higuera estéril. Es ese nivel, hermanos, donde ya se ven los milagros, donde se ve el poder de Dios, donde se ven las maravillas de Dios. Ese nivel, el nivel de perfección, digamos, de la fe. Yo creo que G.G. Ávila, aunque algunos ignorantemente hablan muy mal de ese varón siervo de Dios, uno no se atreve ni a hablar mal, ¿verdad que no? Yo creo que hombres como ese alcanzaron ese nivel, hermano. Donde en las campañas, como la salvación de almas en multitudes, en masa venían y los milagros ocurrían, como Dios se glorificaba, los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban. Son cosas que las vivimos, las miramos. Yo lo he contado en este lugar, que somos testigos de eso. Yo creo que gente como esa es la que alcanzó ese nivel de fe, de perfección de fe. Pero lo que acabo de mencionar nos da a entender que, de acuerdo a la Biblia, hay escalones de fe, niveles de fe, hay estados de fe. Y de eso es que debemos, o quiero que hablemos un poco hoy. Primero le he dicho lo importante de la fe y la hemos visto aquí. Pero ahora veamos un poco esos niveles de fe. Quizás nos quedemos en uno, pero está bien. Veamos, hermanos, ese primer nivel de fe o ese primer escalón de la fe. Acordémonos que los apóstoles han dicho en el pasaje base de esta mañana: Señor, aumentanos la fe. El objetivo es que usted y yo al final de nuestro mensaje podamos decir, pero con conocimiento: Señor, auméntame la fe. Que podamos decirlo con conocimiento, con entendimiento, no solo por decirlo. Bien, ese primer nivel de fe, creo ya muchos lo han de saber, lo sabemos, pero ese primer nivel de fe es el que, de acuerdo a la palabra del Señor, se le conoce como poca fe. Poca fe. Y hay muchos pasajes bíblicos, tal vez veamos algunos ejemplos, algunas historias que están allí. Pero este nivel de poca fe es cuando, hermanos, la persona que atraviesa por dificultades se siente, hermanos, que se ahoga en el problema. El que tiene poca fe es aquel, hermano, que se siente que se ahoga en el problema. Lucha, batalla, se ahoga, se afana, hermanos, él sabe que hay un Dios, pero no cree lo suficiente. Mira las dificultades y las mira con los 5 sentidos. Lo mira con la razón, con los 5 sentidos, con la lógica. No tiene la capacidad de ver las cosas por fe. Sabe que Dios existe, pero no cree.
que sea Dios capaz de obrar a su favor. Cree que Dios ha obrado en el pasado y obró a favor de Juancho, de Pancho, allá de otros, pero no con él. Creemos muchas cosas, con otro lo hizo, pero conmigo no lo hace. La gente que se halla en este nivel, hermanos, de poca fe, vayámonos mirando nosotros, la gente que se halla en este nivel de poca fe, lo agobian los problemas, pero de una forma tan terrible. Este tipo de personas está en una gran desventaja. El que está en este nivel de fe es aquel hermano que abandona la fe. Ya no quiere saber de las cosas de la iglesia. No quiere saber de Dios. Hermanos, el que está en este nivel de fe es, como le dije, que al final termina apoyándose con los brujos. Porque tiene poca fe y todas las cosas las mira con los 5 sentidos. Los ojos, los oídos, el tacto. Todo lo mira ahí. Pero saben ustedes, pero esto es central en esta mañana. Esto es central. Quiera Dios que usted esté prestando atención a la palabra. Ojalá no tengan sueño, hermanos. Miren, hermanos, si hay algo que el Señor quiere, es que nosotros crezcamos en fe. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia y solamente estar ahí. Y se nos hace costumbre. Y la vida cristiana la miramos como que sí, parte de nuestra vida, pero ahí la llevamos nada más. Pero en realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos un llamado del Señor y es que crezcamos en fe. Crecer en fe. Por eso que, mire, hay gente que tiene muchos años en la iglesia, pero no ha crecido en fe. Mucho tiempo, pero no ha crecido en fe. Mire, por eso es, pensando en que el Señor Jesús quiere que crezcamos en fe, esto lo refleja el hecho de que Jesús siempre le recordaba a los hombres la importancia, la necesidad de aumentar en fe, de crecer en fe. Por ejemplo, solo voy a leer el último versículo de todo un párrafo. El párrafo refleja la razón por la cual Jesús dijo esto, pero Mateo 6, verso 30, Jesús está hablando de los hombres que se afligen, que se afanan por la vida. Y en otras versiones, no la Reina Valera 1960, no esta, pero en otras versiones dice, no se preocupen. En nuestra versión dice que se afanan. Dice el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dijo el Señor, no hará mucho más a vosotros. ¿Qué cosa? Hombre de poca fe. Usted va a encontrar al Señor Jesús muchas de las veces diciendo, hombre de poca fe. Y siempre fue para resaltarles el hecho de que los miraba batallando, en aflicción, no podían más. El Señor solamente con su ética, con su educación, no les decía muchas cosas más que hombre de poca fe. Una vez fue nada más cuando el muchacho lunático caía en el fuego y en el agua y les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Allí sí les habló un poquito más, pero la mayoría de veces, hombre de poca fe. Espérate, lo voy a hacer yo.
Jesús resaltaba el hecho de hombre de poca fe. Es decir, siempre les hacía ver la importancia de aumentar la fe, crecer en fe. Hermanos, y es que la fe es tan importante, hombre. La fe es como un puente que nos conecta con Dios. Es el camino para pasar hacia Dios, conectarnos con Dios. La fe es tan importante. La fe nos ayuda cuando atravesamos pruebas, luchas, dificultades, tribulaciones. La fe, hermano. La fe. La fe. La fe en las promesas de Dios nos hace que mantengamos viva nuestra esperanza. Hermano, la fe es tan importante. La fe. Necesitamos mostrar interés en crecer en la fe. Mostrar interés. Sí, necesitamos mostrar interés. Si el Señor pudiera físicamente venir aquí y hablarnos, nos diría o nos hablaría, hermanos, con lujo de detalle, la importancia, nos haría ver la importancia de tener fe o de crecer en la fe. Veamos ahora, por favor, un pasaje que está en Mateo capítulo 17, versos 14 hasta el 20. En esta ocasión fue cuando el Señor un poco les habló fuerte del muchacho lunático. Veamos Mateo 17, 14 al 20. Dice así. Mire así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, dijo aquel padre, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa. Esta fue una vez que habló un poco más fuerte. Y les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y respondió Jesús al demonio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús les dijo. ¿Cómo les dijo? Ahí está, mire, por vuestra poca fe. Y les añadió, aquí les hizo ver la importancia de crecer en fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Hermanos, la importancia de crecer en fe. Una lección para nosotros es que la gente de poca fe no miran la bendición de Dios, hermanos. La gente de poca fe, los que nos hallamos en este nivel de poca fe, no vamos a ver la bendición de Dios. Solo vamos a oír de otro, pero no la vamos a experimentar porque no confiamos en Dios. Cualquier cosa nos apoyamos en, ya dije, en otras cosas, pero no en Dios, porque no creemos que Dios va a hacer el milagro, la obra, o nos va a ayudar. La gente de poca fe no miran la bendición de Dios, hermano. Qué tremendo, hombre. Qué tremendo. Necesitamos aumentar nuestra fe. Aquí está este varón. Estaban los discípulos aquí, estaba el padre, estaban los muchachos. No pudieron ver ellos la bendición. No fue sino hasta que Jesús vino. Gloria a Dios que andaba allí con ellos y los pudo auxiliar. Pero por ellos mismos no tenían nada de fe. Que Dios nos ayude, hermano, a la importancia de la fe. Qué necesario es. Miremos un breve pasaje. La gente de poca fe se enfoca más en las circunstancias más que en la solución. Mire lo que dice Mateo 14, 23 al 31. Mateo 14, 23 hasta 31. Espero no nos sea cansado el
23 a 31. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ahí estaba el Señor Jesús, solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, eso es desde las 3 hasta las, no, perdón, sí, de 3, 4, 5, 6. De 3 a 6 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia, o sea, eso es como a las 5 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¡Ah! ¿Qué gritos habrán dado? De miedo. Ya usted hace una idea de cómo grita uno cuando hay miedo. No, peor si es una dama. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a ir hasta 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento. Pero todavía en no es en el, ¿qué más dirá otro pasaje? Solamente un poquito. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bueno, el punto es que la gente, hermano, de poca fe, se enfoca en las circunstancias antes que en la solución o en Dios. Hermano, esto le pasa a mucha gente. Cuando nos hallamos en medio de la tormenta, cuando nos hallamos en medio de la dificultad, nos falta la fe. Y es ahí donde, hermanos, como que apartamos la mirada del Señor y la ponemos en las dificultades, en las tormentas. Apartamos la mirada del Señor y la ponemos y miramos las cosas con nuestros 5 sentidos, con la lógica, con la razón. Y así no funcionan las cosas, porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. De manera que nosotros no nos movemos solo con los 5 sentidos, sino que hay cosas que es necesario afrontarlas por fe. Que aunque no se les mira cómo, nosotros las enfrentamos confiados en que Dios tiene el control, en que Dios está con nosotros. Y aquí tenía Pedro esta situación al punto que se hunde. Hermano, cuando uno está como en estas situaciones como Pedro, uno mira, podríamos detenernos aquí, pero no nos interesa mucho quedarnos. Uno en medio de las tormentas lo que mira es igual que ellos, fantasma. ¿Y qué es un fantasma? Lo que no es. A veces miramos el problema que no existe, lo miramos como que es un gran problema, y en realidad lo que es otra cosa. Miramos lo que no es. Jesús tuvo que declararse y decir: no, hombre, no soy un fantasma, soy yo. Y ya entonces la cosa se calmó. Pero hermano, esto pasa. La importancia, hermanos, de tener fe realmente. Y esto en la vida cristiana nos va a ser tan útil, tan necesario, aumentar nuestra fe. Tenemos aquí también en Mateo capítulo 8, verso 23, un pasaje muy parecido a este. Que también aquí, hermanos, desde el 23 al 26, Mateo 8, 23 al 26, mire, la gente de poca fe entra en pánico cuando se levanta una tormenta. Las tormentas asustan en la vida. Para aquellos fue una tormenta literal. Para nosotros son dificultades de la vida, hermanos. Problemas, situaciones que toca enfrentar uno. Y es necesario enfrentarlas muchas de las veces con fe. Mire lo que dice 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos.
Y el último, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahí está. Una vez más, hombres de poca fe. Hermano, la gente que estamos en esta área, en este nivel, digamos, de poca fe, cualquier situación, a veces no es tan grande, a veces sí lo es, pero el punto es que las tormentas de la vida o las dificultades, muchas de las veces, hermano, muchas de las veces nos entran en un terrible pánico y que no hallamos la salida, hermano. Y no hallamos la salida y sentimos que quién nos va a ayudar y ahora quién podrá ayudarnos y ahora quién. Y ahí, hermanos, cualquier cosita, hermano, nos entra un gran pánico. Pero, hermanos, la gente que ha salido de este nivel enfrenta las cosas de otra manera. Y eso lo vamos a ver quizás más enseguida. Pero la gente que se mantiene en el nivel de poca fe casi se ahoga en cualquier problemita, hermano. Pero es necesario reconocer, tener claro, hermano, que el mismo Dios que calmó las tormentas en aquel momento, en aquella situación que estaban pasando estos apóstoles allí, hermano, sigue calmando tormentas hoy. Así como estuvo con aquellos, sigue estando con nosotros hoy. Dios no ha perdido su poder. Dios no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo y está con nosotros para sacarnos de cualquiera sea la tormenta, hermanos. Hubo otro pasaje que ya no lo voy a mirar porque siento que ya es suficiente y no se trata de irnos tanto por ahí, ¿verdad? Pero hubo un momento cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Eran más, pero la Biblia dice 5,000 sin contar niños y mujeres. Y los alimentó. Eso está en el capítulo 14 de Mateo, pero en el 15 se hallan otra vez en la necesidad de que hayan a una multitud de 4,000. Y no que los discípulos entraron en una gran preocupación. Señor, ¿y cómo le haremos? ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a tan grande multitud? Hermanos, y el Señor tuvo que hablar con ellos otra vez y les dijo, es como que en palabras nuestras sería, ya se les olvidó lo que acaban de ver allí, apenas que alimentamos a 5,000 y una gran multitud, y a estos que son 4 no los vamos a alimentar. Algo así. Es decir, hermanos, la gente de poca fe olvida la fidelidad de Dios con facilidad. Olvidamos lo que Él ha hecho en el pasado. Olvidamos lo que hizo con fulano. Olvidamos lo que hizo con aquel. Olvidamos lo que hizo a través de la historia bíblica. Olvidamos, hermanos, nos olvidamos. No me diga que son las 11:40. Sí, las 11:41. No, ya no debo seguir con más pasajes como esto. La gente de poca fe, hermanos, se ahoga en los problemas. No hay aquella situación. Mire, hermanos, problemas diversos. Hermanos, y este mundo está lleno de problemas. Necesitamos nosotros aumentar la fe. Vamos a dejar el otro nivel para otras ocasiones, los otros niveles. Hoy quedémonos en el nivel de poca fe. Hermanos, si usted es de aquellos que con cualquier cosita perdemos la paz, nos desenfocamos del Señor y lo que hemos profesado, lo que hemos dicho, lo que hemos creído por miles de años, de repente estamos por otro lado y ya no queremos ni seguir adelante. Hermanos, quizás necesitamos aumentar nuestra fe y nos hallamos todavía en ese nivel de poca fe. Y miren, quizás este sea otro tema, pero ¿cómo aumentar nuestra fe? Quizás sea otro tema, pero aumentar nuestra fe nuestra fe se aumenta. Hay diversas maneras de aumentar la fe, pero una de esas, y es fundamental, es, por ejemplo, una de esas para aumentar nuestra fe es estudiando la palabra del Señor, conociendo un obrar de Dios con un hombre, el obrar de Dios con otro hombre, el obrar de Dios con otra persona allá, cómo Dios ayudó a este aquí, cómo Dios ayudó a aquel allá, y estamos empapándonos y estamos viendo, wow, qué tremendo Dios, qué tremendo, cómo lo ayudaste, cómo lo auxiliaste. Se va desarrollando en nosotros fe.
Pablo lo dijo en Romanos, que dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Esto de estudiar la palabra, de llenarnos de la palabra, de escudriñar un pasaje, esto tiene un efecto poderoso, desarrolla fe en nosotros, hermano, al punto de que después se va acrecentando nuestra fe. Oír lo del pasado. Por eso que la generación de Josué, cuando nosotros miramos allá en Josué, hermano, capítulo 24, en los últimos capítulos, versículos, digamos, uno mira que toda esa generación fue fiel a Dios. ¿Y saben por qué fue fiel a Dios? Y todavía entraron a jueces, como lo hemos estado viendo. Entraron y esa generación todavía fue fiel a Dios. ¿Por qué fue fiel? Porque todos anduvieron en el desierto y vieron, o por lo menos habían escuchado, los muchachitos escucharon todo lo que el Señor había hecho. De manera que la fe va por allí, la manera de crecer. Por si alguien tiene esa pregunta, ¿y cómo la hacemos para crecer? Por medio de la palabra. Y como veo que el tiempo se me va, pero lleve esto. Es peligroso. No peligroso, pero es probable que muchos de los que estamos aquí estamos todavía en ese nivel de poca fe. ¿Y qué es poca fe? Es ver las situaciones de la vida con los 5 sentidos. Si con estos 5 sentidos son los negativos, nos dice. ¿Qué dijo el doctor que tienes no sé qué? Vaya, dice que ya hasta aquí llegué. Porque lo miramos con los 5 sentidos. Y luego la mente. Y luego vamos a Google. Y Google. ¿Y qué se siente cuando tal y tal cosa y bla, bla, bla? No, dice Google, que cuando sientes esto es porque o puede ser esto y lo otro y lo otro. Y lo que no existía. ¿Verdad que es terrible, hermanos? Es terrible. Y que me duele no sé dónde. Y que me duele aquí. Y que me duele no sé por dónde. No será tal cosa. Vamos a ver. Eso está muy de moda hoy. Este problema no lo experimentaron las generaciones del pasado. Esto ha sido algo de hoy. Hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe. Y como decía brevemente, como si alguien pregunta, pastor, pero no nos deje así, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Les voy a contar algo y con esto vamos a concluir para que les sirva. Si usted es una persona que en cualquier problema para todo es lloriqueo y que ya tira y baja los hombros y que para todo, y vuelvo a decir, otro que puede ir a apoyarse hasta los brujos, digamos, si usted es ese tipo de persona, reconozcamos que necesitamos decirle al Señor, igual que estos apóstoles, Señor, aumentanos la fe, Señor. Y hubo otro que le dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Necesitamos que nos aumente la fe el Señor. Y nosotros poner nuestra parte también. Aquí les va lo que les voy a contar. La semana esta que pasó apenas, yo me encuentro en una oficina allí del DDS. Estoy por allí. Y me encuentro con un varón que vino a este lugar hace como 10 años. Aquí. Y yo no lo había visto. Yo llego, yo entro, yo estoy normal y el varón está sentado por la esquina. Yo no lo había visto. Él andaba ropa de construcción y había ido a sus asuntos. De repente yo estoy allí platicando con la persona. Después me voy a mi silla. Ustedes saben cómo es DDS. Y cuando voy allá, me voy a la silla y veo al varón y me saluda y yo lo saludo. Oh, varón, qué tiempo de no verlo, cuántos años. Porque es verdad, más de 10 años que venía aquí. Y lo saludo, hermano. Y miren, cuando empezamos la plática y hablamos y me dijo, ¿y usted cuándo fue? Me contaron que fue a El Salvador, el pastor de allá me contó que usted había andado. Y yo le dije, ¿el pastor? Si yo no voy por allá, nunca he ido allá. Sí, pero él supo, usted no lo conoce, pero él sí lo conoce. ¿En serio? Sí, allá estuvimos hablando todo eso. De allá de un lugar donde. Hermanos, y no que cuando él me dijo de eso, le dije yo, bueno, ¿y usted puede viajar entonces? Me daba un poquito, me daba incómodo, pero pues también nos llevamos tranquilo, ¿verdad? Y usted viaja entonces. Sí, me dijo, yo voy allá, viajo. Y eso. Pero yo me acuerdo que usted vino a este país, como allá por 2008, 2009. No, en el 2010 vine. Me dijo, ¿el 2010?
Pero ¿y cómo es que puede? Ya puede, le dije yo, si ni los del tantos años más no pueden. Le dije yo, ¿verdad? Curioso, uno, es curioso. Pero como amigos y todo, ¿verdad? ¿Saben qué me dijo? No, varón, me dijo, Dios es bueno. Dios es bueno. Se le nota al hombre que es un hombre de Dios, humilde. Dios es bueno, me dijo. Un día le voy a contar, me dijo. Estábamos en una campaña. Él iba a la iglesia del pastor Samuelito por aquí, Roswell. Y me dijo, y estando en la campaña, vino el predicador y me llamó y me dijo, ven. Y yo caminé, dice, y me fue y me puso la mano en el hombro y me dijo, dice el Señor, te doy papeles. Te voy a dar papeles, le dijo el Señor. Y dice que él se quedó, pasó aquello. A los 15 días, otra campaña en otro lugar que los invitaron a esa iglesia y fueron a otra campaña. Y dice, otro predicador. Y le dijo, varón, ven, dice el Señor, yo te doy papeles. Y no solo a ti, a tu familia también. Le voy a dar papel. Y dice que cuando el segundo le dijo eso, se le puso china la piel, desde la planta hasta acá. Dice que se puso su cuerpo, porque aquello ya eran 2 veces. Y le dijo, te voy a dar papel. Pero él no miraba cómo. No sabe cómo. Es lo que le digo. En los 5 sentidos, hermano, la gente de poca fe miramos las cosas y nos ahogamos. Pero en este caso, miren qué tremendo. Miren cómo esto puede ayudar a que aumentemos nuestra fe. Pasó el tiempo. A él casi se le olvidó aquello, dice. Y un día, como él va a diferentes lugares de construcción, un día lo mandaron allá, adelante de Tifton, un lugar que se llama Albany, todo el 75 Sur, yendo para Florida. Los que son camioneros saben, los que salen un poco lejos saben bien de qué estoy hablando. Albany, Georgia. Estando allá, el trabajo estaba allá y allá se estaban hospedando y le pagaron un hotel, un lugar donde quedarse. ¿Quieren saber qué pasó? Para que nos ayude a crecer un poquito en fe. El compañero de cuarto tenía un arma y se dio aquí y le salió aquí, me dijo. Le pasó aquí y lo salió acá. De eso salió un reporte policial. Y de ahí viene la visa no sé qué y viene el permiso no sé qué. 2023, la residencia, me dijo. Wow. Dios es bueno, pastor, me decía. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire, me dice él, ¿de dónde yo podía imaginar que esto me podía venir? ¿De dónde? Pero Dios me habló en una campaña y me habló en otra campaña. Y donde menos imaginé, de allí me salieron los papeles. Hoy voy para allá, me dijo, voy a cada rato voy. Y le cuento una cosa, está a punto de que toda mi familia esté aquí también. Mi esposa y mis hijas. ¡Oh! En serio, le decía yo. ¿No creen que Dios es bueno? ¿No creen que son testimonios que nos ayudan a aumentar nuestra fe? Que lo que Dios hizo con aquel otro, hizo con este, se ayudó a aquel, levantó a aquel de la enfermedad, ayudó a este en esta otra situación. El que no tenía documentos le dio documentos. Hermano, esto es para que comencemos a aumentar nuestra fe. Nuestro Dios es real. Es un Dios vivo, poderoso, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo está, hermano. Él está con nosotros, no estamos solos, hermano. Pero sabe, el Señor nos llama a que crezcamos, hermano, que nos interesemos en crecer en fe. No se trata solamente de pasar el tiempo ahí como un evangélico de banca nada más y que pase el tiempo y entrar en una rutina, un estancamiento de vida espiritual. No, más que esto, hay que crecer en fe, hermano. Crecer en fe es muy importante y nos va a ser de bendición en la vida. Así que, miren, hermanos, salgamos del nivel último, que es el más bajo, que es poca fe. Les voy a pedir que estemos de pie y cerremos con una oración. El nivel de poca fe, Dios nos pide que nos salgamos de allí y comencemos a ir a otro nivel, que lo vamos a hablar quizás en otra ocasión, pero no sé cuándo. Pero hermanos, que salgamos de ese estado de poca fe, que comencemos a creer más en el Señor, a tener más fe en Él, a desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en Él.
Saber, hermanos, que nuestro Dios es tan real, tan verdadero y que no estamos solos, está con nosotros. Cuando te halles en problemas, en grandes dificultades, vamos a hacer uso de la fe. Vamos a poner en práctica la palabra que oímos. Vamos a orar al Señor ahora. Señor Dios Todopoderoso, es verdad que muchas veces, Señor, nos hallamos en el estado más bajo de la fe y te deshonramos. Te deshonramos, Señor, cuando en medio de las dificultades y de los problemas acudimos a otras cosas y a ti te dejamos de último, deshonrándote a ti por el hecho de que no creemos, Señor, no tenemos la fe suficiente para creer, Señor, que tú nos vas a auxiliar de aquella situación, como fue Pedro que se estaba hundiendo. Como fueron aquellos pasajes que hemos visto hoy, Señor. Como aquellos discípulos con aquel muchacho no podían solucionar aquel problema. Y tú viniste y le dijiste: por tu poca fe. Señor, entiendo por tu palabra que nos llamas a aumentar nuestra fe. A hacernos nosotros, Señor, hacernos nosotros más firmes en nuestra fe. Afirmar Señor, nuestra vida de fe. Que nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti se aumente, como lo dijeron aquellos apóstoles. Señor, ayúdanos que veamos que la vida cristiana, la vida del evangelio es una vida de crecimiento. Señor, de aumentar nuestra comunión, nuestra confianza, nuestra fe contigo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, vivimos en un mundo de grandes dificultades todo el tiempo, todos los días, y necesitamos fe, necesitamos fe. Por eso esta mañana, Señor, aquí estamos y te pedimos como los apóstoles: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. La necesitamos para vencer en la vida, para pararnos firme ante los retos, para estar firme ante los desafíos, para vencer las amenazas del diablo, Señor. Fe, aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, que no seamos, Señor, de los que nos intimidamos con cualquier cosa. Necesitamos fortalecernos en fe. Fortalece nuestra fe, Señor, como Josué. Oh, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir de esa poca fe y, Señor, saltar a un nivel de más fe, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre santo de Jesús. Gracias por desafiarnos, Señor, a aumentar nuestra fe. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que nos quieres en crecimiento, ejerciendo, Señor, la fe. Gracias por tu palabra. Si esta mañana ha venido a esta reunión una persona que nunca antes ha tenido un encuentro con Jesús, si hay alguien en esta reunión que no ha tenido un encuentro con Cristo, esta es una mañana en que lo puede hacer. Si alguien quisiera reconciliarse con el Señor, esta es la mañana en que lo puede hacer. Usted tiene las puertas abiertas, los brazos de Jesús abiertos, esperan por usted. Si alguien quisiera recibir a Jesús, le invitamos, oramos por usted para que comience de nuevo, solo si lo hay. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús, le decimos: venga a Él, si lo hay, solo si lo hay. Y si no, a todo el que está aquí le decimos siempre que bienvenido a este lugar. Así te damos la gloria, Señor, y te damos gracias por todo. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Gracias, Señor. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas.